yo trabajo con el repositorio institucional desde la Vicerrectoría de Investigación y además fui líder público de Creative Commons durante varios años hasta que cambió el modelo de asociación con Creative Commons y ya no se necesitan los líderes públicos, entonces ahora funciona un poco diferente. Trabajamos con temas de licenciamiento y repositorios desde hace tiempo ya y nos surgió la preocupación ya hace varios años con Carol porque, como ya mencionó, la universidad produce muchos insumos y muchos productos muy buenos que no se visibilizan ni se toman en cuenta en muchos casos para evaluaciones académicas y así. Entonces, la gente los produce, los guarda o los usa una vez y los usa muy poco y luego no sabemos qué fue lo que se produjo ni no se puede reutilizar. Entonces, la idea es un poco que a partir del repositorio se puedan visibilizar los esfuerzos que se hacen a nivel institucional para producir materiales y insumos para diferentes grupos y se puedan seguir utilizando. Esto nos sirve también para visibilizar el trabajo que se hace con comunidades y con otros grupos de personas que tienen situaciones de riesgo o tienen pocos recursos y la universidad invierte mucho en ellos. Así es, entonces pues vamos a empezar este conversatorio. Sí les quiero comentar que en la medida de lo posible, a menos que ya tengan una consulta específica, mantengamos muteados los micrófonos y que vamos a grabar esta actividad para poder compartirla posteriormente en el canal de YouTube de Protea y en otros medios relacionados para que más personas puedan acceder a lo que vamos a conversar hoy. Entonces, traemos una presentación que va a ir guiando este espacio que, como les dije, esperamos que sea ameno y que en cualquier momento ustedes, si tienen alguna consulta, pueden hacerla por el chat o pues levantando la mano aquí mismo y nosotros con gusto tratamos de evacuar la consulta. Claro, yo solo tengo una solicitud. Yo no conozco a las personas que están ahorita y como somos poquitas, no sé si podría saber quiénes son. Ah, bueno, perfecto. No sé quién quiere empezar. Buenas. Buenos días, soy Ana Paula, estudio enseñanza del francés, estoy en cuarto año y ya estudio en la sede Rodrigo Facio y vivo en San José. Muchas gracias por este espacio. Gracias, María Paula. Ana Paula. Buenos días. Hola, Carol. Hola, ¿cómo estás? Bien, Soledad. Mi nombre es María Soledad Serrano. Soy actualmente la coordinadora de la biblioteca de la Facultad de Educación. Carol me extendió la invitación y creí oportuno estar aquí en este conversatorio para poder comprender un poco qué es lo que podemos lograr para evidenciar efectivamente todo lo que produce la Facultad de Educación y que quizás está o guardado o invisible para los usuarios, entonces que puede ser un recurso en este momento de la virtualización muy efectivo. Por ejemplo, en el caso de los trabajos finales de graduación de la facultad ya estamos trabajando en eso porque nos hemos dado cuenta de la alta demanda que hay con los trabajos finales de graduación y estábamos atrasadas en cuanto a solicitar que todas las escuelas, cuando los estudiantes presentan su trabajo final de graduación, puedan presentar la información en digital. Ya mandamos la carta, estamos a la espera porque sé que hay gente que se está graduando, pero ya efectivamente hay, digamos, una formalización en eso, un pasito que hemos venido dando con todo esto de la virtualización de la educación, ¿verdad? Entonces estamos a la espera y me interesa mucho saber un poco sobre esto, cómo lo vamos a lograr cuando nos vaya llegando la información, cómo lo vamos a lograr hacer visible, es lo que me interesa. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Hola, doña Sole, Carol, Maylin. ¿Cómo están?
Bueno, yo soy editora de la revista Educación, entonces por ese lado me interesa mucho saber cómo funciona Kerwa y si se puede ligar con Kimuk. Y también trabajo en la biblioteca de la Facultad de Educación, entonces por ese lado me interesa mucho el tema. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Mariana. ¿Alguna más que nos acompaña hoy? Mariela. Mariela. Hola Carol, hola Mariana, hola Sole. No, yo soy estudiante de bibliotecología, soy asistente de la revista Educación y también me interesa mucho como ver toda esta situación de la revista con Kerwa, entonces por aquí estoy. Muchas gracias, Mariana. ¿Nos queda alguien más? ¿O no? Ya estamos. Priscila, creo. Ya, Carol. Ya. Bueno, Sí. entonces démosle. Bueno, ok. Sí, ya estamos, Mariana, Priscila. Sí, perdón. Bueno, ya estamos y estamos en confianza, entonces mejor aún. Voy a compartirles la pantalla para hablar entonces del tema que nos reúne hoy, que sería, cómo compartir esos recursos educativos digitales que siempre se han generado, ¿verdad?, para la docencia, para acompañar la docencia por parte de los docentes, pero que esta vez toman un doble papel predominante porque hemos entrado en un proceso de virtualización de los procesos de mediación que ha, por decirlo, exigido una mayor producción aún más y tal vez una mayor concientización de que se está generando mucho de muy buena calidad, pero ¿qué pasa con eso? ¿Por qué no compartirlo? ¿Y por qué no compartirlo de buena forma? Así como hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo que va a la biblioteca, que ahora lo vamos a hablar, ¿verdad? Todo este tipo de producciones académicas, también existen un montón que están invisibilizadas, como dijo Soledad, que nos acompaña hoy. Todas esas presentaciones o recursos educativos muy valiosos y de alta calidad que se generan y que podrían ser compartidos con la comunidad docente de la universidad y en general del país y del mundo. Y eso solo se podía a través de un repositorio, que es de lo que vamos a hablar pues más adelante. Entonces, ¿cuáles son los temas que queremos trabajar Mailing y yo hoy? ¿Qué tipo de material a qué tipo de material puede tener una licencia Creative Commons? ¿Cómo agregar esa licencia a mis recursos digitales, a todo eso que generan los docentes? ¿Cómo se les puede incorporar esa licencia? ¿Cómo sé qué materiales tienen permiso para utilizarlos? ¿Ok? Se da mucho que simplemente tomamos ciertas imágenes, ciertos sonidos, ciertos videos que están disponibles en internet, pero no sabemos a ciencia cierta si podemos utilizarlos o no, o cómo podemos utilizarlos. ¿Cómo le pongo licencia a mi material? ¿Qué datos debo tener para agregarla? ¿Cómo compartir nuestros materiales? Y cómo deposito como punto final en el repositorio de materiales didácticos, que es el primer repositorio de este tipo, no solo a nivel institucional, sino a nivel nacional. Es decir, un espacio especializado en material didáctico. Ok, entonces, pues viene la primera parte. ¿A cuáles materiales o recursos didácticos puedo agregar una licencia, en este caso Creative Commons? Básicamente, casi que a todo lo que utilicemos que tenga una calidad pedagógica, ¿verdad? Ya una rigurosidad. Partamos del hecho de que todo lo que están creando los docentes que usan para mediar sus procesos ha pasado por un proceso riguroso y profesional y que tiene ya un valor determinado y una aplicación específica, entonces, que puede ser en diferentes formatos o presentarse en diferentes formatos. Entonces, pueden ser presentaciones electrónicas, videos, afiches, infografías, fichas, productos de audio, podcast, grabaciones de este tipo, también ejercicios que se planteen en una disciplina específica o estrategias o el diseño de un taller
como para que posteriormente alguien pueda implementarlo. No sé, Maylin, vos me decís si tienes algún otro ejemplo adicional que incorporar a esta lista. Sí, en realidad nosotros podemos ponerle una licencia Creative Commons a todas aquellas obras que estén protegidas por la ley de derechos de autor. O sea, a Muy todas bien. las creaciones intelectuales que nosotros hagamos. Listo, Entonces, sí, entonces la lista es así de extensa. es así de extensa, pero creemos que a grandes rasgos para la comunidad docente, estos son como los formatos con los que estamos más familiarizados, ¿verdad? Que son todos los que utilizamos para acompañar, mediar o complementar nuestros procesos docentes. ¿Ok? Vamos a seguir. Siempre y cuando, y aquí viene, siempre y cuando son las condiciones mínimas que tendría que tener desde el punto de vista, no sé si decirlo legal, si es el término adecuado, ¿verdad? Podemos, siempre y cuando cumpla estos tres puntos básicos, que sea una creación propia, es decir, que sea la presentación que yo trabajé con mis recursos, con mi conocimiento, que utilice recursos que permitan su uso, es decir, que yo haya incorporado en ese material recursos que ya tenían una licencia y que daban o señalaban ciertos permisos y que se reconozca e indique las fuentes o licencias de los insumos que utilicé para crearlo. ¿Quieres agregar algo más, Mailing, a esto o complementarlo? Sí, nada más recordar que cuando hablamos de derechos de autor, yo no puedo darle permiso a alguien para usar algo que no es mío. Por eso es que estos 3 puntos son tan importantes. Es como cuando uno tiene una hermana y la hermana le presta las cosas a alguien, las cosas de uno a alguien. No, se supone que si yo tengo permiso, si yo tengo mis derechos sobre una obra, soy la única persona que puede dar derecho para que alguien más lo use. Por eso es tan importante que cuando nosotros pensamos en licenciar materiales didácticos, todos los recursos que se hayan usado para crearlos tengan permiso para utilizarlos de esa forma. O sea, que yo tenga el permiso para darle permiso a otras personas de utilizar el material. Así es. Ahí es donde Entonces, nosotros podemos ver qué pasa si yo dentro de mis recursos didácticos utilizo una película. La película no la hicimos nosotros, no la hice yo. Entonces, yo no puedo ponerle una licencia a esa película. No significa que yo no la pueda usar como material didáctico si consigo los permisos para hacerla o además como, vamos a ver, cuando se trata de enseñanza, hay varios como permisos que de todas formas tenemos para usar ciertos materiales, pero no significa que le podemos poner licencias a esos materiales de los cuales no tenemos el derecho patrimonial. ahorita vamos a entrar a ver en detalle, sin extendernos mucho, en palabras sencillas, todo este tipo de conceptos que está usando Mailing, ¿verdad? Para irnos adentrando un poquito en el tema como docentes o como futuros docentes o como profesionales que trabajan al lado, ¿verdad? De la comunidad docente. Aquí lo importante sería, ok, yo uso, por ejemplo, retomando el ejemplo que hizo Mailing de yo uso una película para luego hacer una actividad educativa o una actividad académica. Tal vez lo que yo sí puedo, si es de mi creación, es agregar licencia a esa actividad educativa que yo diseñé o que yo estoy proponiendo a partir de un recurso complementario que sería ese video, que ya existe y que está disponible, digamos, para la humanidad o de donde se haya tomado. Ok, aquí tenemos ejemplos. Lo que queremos ahorita es mostrarles cómo ir a buscar, si estamos creando, por ejemplo, una presentación para nuestros materiales, un audio para nuestros videos o nuestras presentaciones, cómo distinguir si ese material tiene o no, o cómo lo indica, si da los permisos para poder ser usado. Entonces, lo abrís vos desde tu pantalla, ¿verdad, May? Voy a dejar de compartir la pantalla un momento.
No te escuchas. Estás muteada. Sí, no me salía el botón para quitarle el mute. Ah, como que algo lo tapó. Vamos a ver. ¿Por qué no me deja mover nada? Ok. ¿Qué es lo que queremos buscar primero, Carol? Ok, es un ejemplo para que las compañeras que nos acompañan vean cómo distinguir si una fotografía que quiero usar para meter en un video, en una presentación, en una ficha, Bien. tiene los permisos, ¿verdad? Para poder ser utilizada. Ajá. Hay muchos lugares en donde yo puedo buscar imágenes con licencias y no voy a empezar por el Google, definitivamente, porque en Google me va a salir todo y no necesitamos que nos salga todo revuelto. Vamos a buscar aquí algo sobre educación. Ok, entonces aquí estamos en Flickr, por ejemplo. Esta es una herramienta que nosotros podemos usar. Si yo le pregunto a Flickr por imágenes que tengan relación con educación o estén descritas con la palabra educación, me va a dar todas estas, me va a dar un montón de imágenes que hay ahí en Flickr. Pero yo voy a querer que me dé solamente las que tienen una licencia que yo pueda usar. Como yo no voy a usar este material para fines de lucro ni cosas que no, o sea, para fines no comerciales. Sí, para fines comerciales, cosas que no tengan que ver con educación, voy a buscar puedo pedirle que me dé todas las licencias Creative Commons. Pero si yo quisiera además modificar alguna de las imágenes, tendría que buscar una que me permitiera hacer modificaciones. Digamos que en este caso nada más la voy a poner en una presentación para ilustrar algo. Con la descripción educación, tal vez no me da las cosas que yo necesito, entonces vamos a buscar niños. Vamos a buscar esto. Tal vez para ir contextualizando a las compañeras que nos acompañan hoy y los que van a ver este video posteriormente, Flickr es una plataforma que nos reúne y nos muestra principalmente fotografías ya de una calidad profesional, un poco más de mejor calidad que lo que podemos encontrar en un buscador normal en la internet, ¿verdad? Bien, digamos que yo tengo esta foto que ya encontré, que en la que quiero ilustrar mi presentación de niños de primaria. Entonces, yo le pedí al buscador que me diera solamente las fotografías que tuvieran una licencia Creative Commons. En esta, cuando yo la abro, me dice que tiene esta licencia. Esa que está señalando ahí en la parte inferior derecha. Ajá, exacto. Dice que esta es una licencia de atribución sin uso comercial que no me permite... Vamos a ver. Que no me permite generar obras derivadas. Ok. Sí, entonces yo aquí puedo ver la representación gráfica de la licencia. Con estos 3 dibujitos yo puedo saber cuál de las licencias Creative Commons es, pero además puedo ir al enlace de la licencia, que es este que abrí aquí, que me dice cuáles son los detalles de uso de esa fotografía. Y además, si quisiera, podría leer la licencia completa que aparece en este enlace, en donde están, en términos legales, cuál es la licencia. Este es el resumen de la licencia. Ok, entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo es que la podemos usar bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. Que son las que señalan esos iconos que están ahí y que vamos a ver más adelante los principales qué significan. Ajá. Digamos, pero entonces, en este caso, Carol, yo no podría modificar la foto. Entonces, si yo no quiero esta muchacha que está aquí atrás tapándose la cara, tendría que buscar otra foto porque no puedo editarla. No debería editarla, o sea, no debería cortarla. Sí, digamos que aquí estamos hablando en el marco de todo lo que es permitido o no en cuanto a lo que son licencias. Pero entonces ya vimos un ejemplo de cómo ubicar un recurso que tiene ya tiene bien descrita la licencia o los permisos desde el autor. Ahora podemos verlo tal vez como un video. Para eso está la plataforma de search de Creative Commons, del mismo lugar de donde salen las licencias, ¿verdad? Que tiene un buscador especial
para búsqueda de recursos que ya tienen estas atribuciones o estos señalamientos descritos. Sí, digamos, ese es el search de Creative Commons y aquí yo le pedí escuela. Entonces me tiré escuela. Vamos a pedirle. Claro, por eso era que Flickr no me tiraba casi imágenes de niños en escuelas porque se lo estaba pidiendo en español. Ah, ok. Sí, Eso es como un todo. detalle también, como todo en internet, cuando uno busca algo tiene que pensar en el idioma en que lo está buscando. Sí, en este search solo me está enseñando imágenes. Sí. Si queremos buscar videos, vamos a ver, vamos a buscar aquí un video. Este no tiene. Estás en Vimeo, otra plataforma especializada. Sí, perdón, me pasé. Uh-huh. En Vimeo, ¿dónde es que uno busca? Se pegó. Y también podemos buscar sonidos mientras el otro se termina de cargar. Yo ya tenía uno que estaba buscado. Vamos a ver. Por aquí está. Y tal vez aquí, tal vez Para ir de una vez, para no tener que buscarlo. Okay. Ok. Este es un video que tiene la licencia, o por lo menos la tenía cuando yo lo busqué la vez pasada. No, sí la tiene. Este sí la tiene. No me acuerdo si este la tiene adentro o la tiene... No, es aquí donde dice ver más, ahí en Hardy Short Movie, en el título. A donde dice ver más, no dice la licencia. No. Sí, aquí está. Sí, es esta. Este tiene una licencia de atribución, sí es ahí donde está. Antes estaba en otra parte, antes sí se veía en la parte lateral derecha, por eso es que la estaba buscando ahí. Pero en este caso, este video se distribuye bajo esta licencia, que es una licencia de atribución de Creative Commons. Cuando yo me paro aquí encima, me dice cuáles son las condiciones bajo las cuales puedo usar este recurso. Ok. Pues aquí tal vez como para retomar y resumir a las personas que nos acompañan es que es muy importante buscar cómo estos recursos o insumos que usamos para construir nuestros materiales que ya tengan atribuciones señaladas, que ya lo digan, porque si buscamos una imagen o un audio o un video de internet desde un buscador en general, nos podemos arriesgar a usar cosas que no tienen ninguna señalada ninguna atribución. Cuando un material no tiene señalado ninguna atribución, se sobreentiende que todos los derechos están reservados, es decir, que no se puede utilizar. Así es, ¿verdad, May? Entonces, lo que pasa es que para educación hay algunas como salvedades que se hacen en términos de cómo se pueden usar los derechos de autor. Aún así, nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no ponerle licencias o dar permisos sobre productos que tienen todos los derechos reservados. Yo sé que... es ahí, exacto. Sí, ese es el punto. Que si estamos construyendo un material que queremos agregarle licencia, ahí sí tenemos que tener todo el cuidado legal de que solo seamos insumos que ya lo permitan o que sean creados 100% por nosotros, ¿verdad? Sí, por nosotros, es decir, la persona autora del material digital. Vamos a retomar la presentación, entonces... Mailing, yo regreso a la presentación. Muchas gracias y vamos a seguir tal vez con el tema central de este conversatorio. ¿Qué es entonces una licencia? Tal vez traemos ahí ciertas cosas en la cabeza de qué es o qué no es, ¿verdad? Básicamente la licencia es un permiso que se señala o esa atribución, tal vez la que acabamos de mencionar, para usar una obra. En específico ahorita sería este material digital didáctico que como docente produzco. No se ceden los derechos, se da el permiso a terceros de hacer ciertos usos, que son los que vamos a decidir
o vamos a seleccionar dependiendo del objetivo que tengamos a la hora de producir. Mi perro acaba de hacer una aparición pequeñita por ahí. Ok, vamos a continuar entonces. No sé si continúas vos, Mel. Ok. Sí, me distraje un toque porque dije, qué raro, ¿por qué no podía encontrar en dónde estaban los filtros del search del Vimeo? Ya los encontré. Si quieren después los retomamos al los podemos retomar. Actualmente la mayoría de las plataformas que comparten material tienen entre sus filtros uno dedicado a los permisos. Entonces, en general, si ustedes buscan en Flickr, si buscan en SoundCloud, si buscan en Vimeo, si buscan en YouTube, dentro de los filtros van a encontrar la opción de preguntar o pedir solamente contenidos que tengan una licencia para compartir. Eso sería como el anuncio. Después, como nos decía Carol, las licencias nos permiten compartir material y aquí es importante señalar que las licencias no son para proteger propiedad de ninguna forma. La propiedad en temas de derechos de autor está protegida por la Ley de Derechos de Autor y Derecho Conexo y todos los reglamentos que están relacionados. Cuando yo le pongo una licencia a algo, lo que quiero es compartirlo. Eso significa que si ustedes en algún momento dicen, no, yo no quiero que esto circule de forma libre, no le pongo una licencia. Porque además las licencias, o sea, le puedo poner una, pero no le pongo una licencia Creative Commons. Porque las licencias Creative Commons además están pensadas para establecer permisos para la población en general, o sea, para todo el mundo, para todo el que tenga contacto con el material, sin que me tengan que estar pidiendo permisos. Hay diferentes tipos de licencias. Yo puedo establecer licencias con una sola persona. O sea, yo le puedo dar una licencia a Carol para usar una imagen que yo hice de una forma específica y ya, y solamente a Carol. Y sigue teniendo esa misma imagen, todos los derechos reservados para el resto de la humanidad. Por eso decimos que las licencias lo que hacen es dar permisos, que yo no cedo los derechos. Eso ya lo mencionó Carol. Yo no los puedo pasar, ¿verdad? Perdón, es que yo empecé a hablar en esta. Se me olvidó. Entonces, bueno, pero sí, o sea, el tema. Digamos, técnicamente como la ley ya protege todos los derechos cuando una obra recién se crea, o sea, yo no tengo que llamar a nadie ni inscribir la obra en ninguna parte para que tenga todos los derechos reservados. Cuando una obra no dice cómo se usa, o sea, no dice que se puede usar, tiene todos los derechos reservados. Y a pesar de que yo cree algo, que nos pasa mucho a nosotros en educación, cuando yo creo algo para que sea usado de forma lo más amplia posible, si no le pongo una licencia, es muy difícil para los usuarios darse cuenta de que esa obra efectivamente está hecha para ser distribuida libremente. Y por eso es importante que a nivel educativo nosotros usemos licencias de algún tipo, porque en la era digital, cuando hacer copias es muchísimo más sencillo, es importante que los usuarios sepan qué se puede y qué no se puede hacer con las obras. Okay. Y tal vez aquí viene el tema de derechos de autor, ¿verdad? Derechos de los creadores sobre sus obras tanto literarias como artísticas, y en el caso en particular de sus obras académicas, ¿verdad? En específico estos materiales digitales que son tan cotidianos prácticamente del ejercicio de la docencia. Aquí les hemos señalado la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos del país, la Ley 6683, que hace como toda la descripción de lo que Meili nos mencionaba ahorita, ¿verdad? De qué se parte o qué derechos tiene ya cualquier obra que haya sido creada, ¿verdad? Qué derechos tiene la persona que creó esa obra. Ok. ¿Por qué hablamos de Creative Commons? Es una recomendación de la Universidad de Costa Rica, utilizar estas como que son las más compatibles con el ambiente académico en general, ¿verdad? Y no sé si quieres agregar algo más, ¿verdad? Las licencias Creative Commons están basadas en las licencias GPL de GNU de Linux y se originan en la Escuela de Derecho de Stanford.
sea, no es una, o sea, no son una ocurrencia fuera del ámbito académico, más bien surgen a nivel académico, precisamente por la necesidad de identificar cuáles son los derechos de uso de los materiales académicos que se producen. Y de hecho es lo que utilizamos en Protea, por ejemplo, para nuestros materiales. Sí, son licencias estándar. Eso significa que el Creative Commons como organización genera una serie de licencias que son 6, en donde estandarizan ciertos permisos para cada una de esas licencias, que son como, o sea, ellos identifican como las necesidades de compartir más comunes y generan estas 6 licencias, más una que es como una dedicación al dominio público, que no es una licencia. Bueno, sí, pero no. En general nos permiten, Creative Commons nos permite compartir, mezclar y reutilizar el conocimiento en la era digital. O sea, es totalmente enlazado a lo que estamos viviendo como sociedad actualmente. Que el conocimiento sea colectivo, que cumpla ciertos estándares, y por eso fue que nacieron estas licencias, para poder respetar y compartir de buena forma y ordenados en este caso, las obras académicas y en específico los materiales didácticos. Ok. No sé si nos quieres hablar de este tema específico de las licencias que le permiten a sus autores decidir el nivel de libertad bajo el cual desean compartir, ¿verdad?, sus materiales. Sí, esto era lo que les mencionaba, que se identificaron cuáles son las necesidades más comunes para compartir y se generaron estas 6 licencias. El Creative Commons tiene esta herramienta, no, este es el CC Search, la otra herramienta estaba en la otra página, que es la herramienta para decidir cuál es la que más nos sirve, cuál de las licencias es la que más nos sirve. Ajá, no, ahorita vamos a ir a probarlo. Okay. Sí, ajá, no, estamos ahí. Ahorita. Vamos a probarlo con un ejemplo para los que aún no han hecho el proceso de decidir cuál licencia agregar a un material. Por ejemplo, las compañeras de la biblioteca que nos acompañan crean mucho material o presentaciones dentro de sus charlas, ¿verdad?, o sus talleres que podrían llevar eventualmente una licencia de Creative Commons. ¿Okay? ¿Está aquí? Esa es la que estaba diciendo, me estaba adelantando. Entonces, Creative Commons no registra, eso es importante, no registra ninguna licencia que las personas le pongan a sus materiales. Ellos no guardan nada, no se necesita pedirles permiso para usar una licencia, no se necesita llenar un formulario de ningún tipo para poder usar una licencia, simplemente la licencia se le pone al material. Pero tienen esta herramienta que nos ayuda a nosotros, cuando no sabemos nada sobre derechos de autor ni sobre licencias, a elegir cuál de las 6 licencias que ellos tienen es la que más nos sirve. Exactamente. Eso fue como una de los grandes aprendizajes en este proceso que ha llevado Protea con Kerouac y en específico con Mailing, de aprender esas diferencias tan importantes. No sé si las compañeras que están acompañándonos tienen alguna consulta hasta el momento, porque si no vamos a pasar a las manos a la obra, es decir, a probar cómo funciona esa herramienta que nos da hacer Creative Commons para seleccionar las licencias que más se adecúan a nuestras necesidades. No sé si alguna compañera de las que nos acompaña tiene alguna consulta hasta ahorita. ¿Sí? Bueno, acabo de cargar, ¿se está viendo? Sí. Sí. Ok. Estamos en la página de Search de Creative Commons Choose, es decir, de ir a elegir la licencia o las atribuciones que quiero agregar a un material mío, a un material que creé para mi aula virtual, por ejemplo. Esto debería pasar en el ideal antes de que usted comparta en otros espacios, además del repositorio, este material, por ejemplo, en las aulas virtuales o cuando lo comparte en un blog o en un sitio web. Es un formulario con 3 preguntas, me parece, muy básicas. 2, sobre qué quiero o qué no quiero permitir
sobre mi trabajo. Por ejemplo, es la presentación que estoy compartiendo ahorita con ustedes, este conversatorio de compartamos nuestros recursos digitales. Entonces, la primera pregunta me dice, características de la licencia. Sus elecciones en este panel actualizarán a los otros paneles de la página. Es decir, según lo que yo vaya respondiendo, me va a ir generando otros datos. ¿Quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Si yo le pongo que sí, o le puedo poner que no, y ven cómo cambia abajo las licencias que estoy escogiendo. Si hago que sí, se aparecen los dos iconos que estoy señalando. Si señalo que no, hay más opciones aquí abajo de iconos. Y si digo sí, siempre que se comparta de la misma manera, por ejemplo. Eso quiere decir que yo estoy diciendo que mi presentación de este conversatorio la voy a poner a disposición siempre y cuando se use y se comparta con los mismos permisos. ¿Permito el uso comercial de la obra, sí o no? En mi caso, yo puedo dejarlo que sí o podría poner que no, porque yo lo estoy visualizando. Si es algo educativo, pues entonces yo pienso que lo mejor es que se quede en el ámbito educativo según, digamos, el ejemplo que estoy marcando. No sé si ahorita quieres agregar algo, Mailing, hasta el momento, o prosigo. Sí, vamos a ver. Cuando yo le pongo una licencia a algo, o sea, yo ahorita puedo pensar, esto va a ser para el ámbito educativo, entonces no quiero que se use comercialmente y quiero que se comparta siempre de la misma forma. Si alguien quiere hacer un uso distinto, tiene que ponerse en contacto conmigo como autora. Y eso que dice ahí arribita, ¿te puedes subir un poco? Que pregunta, quiere permitir que se compartan adaptaciones de la obra. Las adaptaciones pueden ser de muchos tipos. Puede ser que alguien agarre partes del material y simplemente lo recorte y lo ponga en otra parte. Puede ser que alguien lo traduzca también. Las traducciones son adaptaciones. Exacto. Entonces, uno tiene que pensar muy bien cuál quiere que sea el alcance. Como bien lo señala aquí la plataforma, al ya tener ciertas restricciones o no permitir ciertos usos, ya esto no se convierte en una licencia cultura libre, que es otro tema que se relaciona con el licenciamiento, pero pues no viene aquí, digamos, a ser un tópico de este conversatorio, pero sí se relaciona, y es la cultura libre, donde se comparte todo y se puede usar porque es de conocimiento público, por ejemplo. Sí, ellos hacen esa diferencia de cultura libre porque buscan que cada vez más materiales, cada vez más obras sean licenciados de tal forma que se puedan reutilizar de forma completa. Exacto. Porque la idea de la cultura libre es que todo se puede compartir y para que sea mejorado, modificado y adaptado a diferentes contextos. Ok, bien. En general, ya decidí yo, solo respondiendo dos preguntas de este cuestionario, cuál sería la licencia que quiero agregar a mi presentación, por ejemplo, o a mi video, o al video, por ejemplo, que voy a hacer para un curso o para un taller, por ejemplo, un video tutorial. Aquí me pregunta si tengo una página web y lo que quiero hacer es incluir esa licencia que se acaba de generar, incrustarla en esa página web, en ese blog u otro producto de este tipo. Da las opciones de cómo, del HTML. Sin embargo, yo puedo extenderme un poco más a una sección adicional para que digamos que esta atribución, esta licencia quede bien descrita o ampliamente descrita. Y es aquí donde dice, ayude a que otros le den crédito. Y esto es lo que a mí se me acerca más a la parte de cuando uno escribe una bibliografía para un producto como un libro, un artículo o un proyecto, donde uno ordena ciertos datos importantes de la obra para que luego esta pueda ser citada de manera correcta. Lo mismo pasa con las licencias. Entonces, aquí es donde uno puede decidir extenderse y terminar de completar el formulario agregando los datos relacionados con el material con el que voy a trabajar. En este caso, la presentación, que era mi ejemplo. Título de la obra, voy a ponerle compartamos
nuestros materiales digitales. ¿Ok? Atribuir a la obra a, por ejemplo, la persona o las personas que crearon ese material. En este caso, la presentación. Yo voy a poner programa de tecnologías educativas para el aprendizaje. Protea. URL, si ya va a estar relacionado con un sitio web o no, todo esto no es obligatorio. Yo lleno los campos de los que tenga información o de los cuales no quiera prescindir a la hora de que se cite ese material. ¿Qué más? Formato de la obra yo puedo poner que es, por ejemplo, en este caso, voy a poner que es, no sé, un conjunto, será interactivo. ¿Qué es lo que más aplicaría para una presentación? Interactivo voy a ponerle yo, porque tiene de todo, digamos, en general. Podría tener de todo. Sí, texto. pero en este caso, texto. Ok, pero si tuviera de todo, quedaría como interactivo, por ejemplo. Si fuera interactiva, sí. Ajá, o por ejemplo, si se va a desarrollar un juego. Si fuera un juego, sería interactivo. Exactamente. Y aquí se terminó de completar no solo los iconos que ya se habían generado de las licencias que las atribuciones que habíamos dado o no, sino que ya vienen los datos que yo completé. Entre más datos agregue a este formulario que acabo de llenar, pues más extenso va a ser este texto. Y aquí está generada, por decirlo de alguna forma, cómo es que se debería hacer, o sea, la descripción, por decirlo así, cómo citar la licencia. Esta herramienta lo que nos da es una sugerencia de cómo nosotros podríamos escribir nuestra licencia para que quede de la forma lo más completa posible. Entonces, ¿qué es lo mínimo que ellos necesitan para decir que una obra tiene una licencia Creative Commons? Es que tenga esta parte que dice que tiene una licencia Creative Commons de atribución no comercial, compartir igual 4.0 internacional. Eso es lo mínimo que necesitan, porque ahí me está diciendo qué licencia es y cuál versión de la licencia. Que las versiones son importantes porque dependiendo de la versión, los textos cambian. Sí, además aquí viene. De eso, perdón, viene el nombre del material, la que dice abajo. Ajá, el autor y lo que acaba de señalar, ajá. ¿verdad? Después, mail. Cuando yo le pongo una licencia a un material, es importante especificar exactamente, son 4 cosas, exactamente cuál es la licencia que le estoy poniendo, porque no basta con poner los dibujitos, porque los dibujitos no son la licencia, es una representación gráfica de la licencia. Ahora, la gente entiende que cuando ve los dibujitos puede ir y buscar la licencia, pero hay que ponerle exactamente cuál versión es para que sepan exactamente cuál es. Tiene que decir quién es el autor, y tiene que especificar qué está licenciando. En este caso, el autor sería el Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje y lo que está licenciando es compartamos nuestros materiales digitales, que es la presentación. Y la cuarta cosa que debería tener una licencia son datos de contacto para poder encontrar al autor. En este caso, ella no incluyó datos de contacto. Pero si podría ponerlo aquí arriba. Ajá, en este formulario es el URL de la obra. Ah, ok. Por ejemplo, yo podría poner protea.educación. Exacto. Entonces, donde usted pone eso, ya saben a quién escribirle. Bueno, ahí se lo puso como un enlace, en este caso. Pero tendría que ser la página de Protea. Por eso está azul, porque es un enlace ahora. Ah, ok. Entonces pone la página de Protea de contacto, por ejemplo, Protea. Ya toda la de la facultad en general por el momento. Bueno, puede ser la facultad. Ajá. Sí, si fuera el repositorio, entonces yo le pondría en kerwa.ucr.ac.cr/contacto y ahí me manda al formulario de contacto. No sé si no la está actualizando. Sí lo actualiza. Solo que es un enlace, por eso solo se ve azul. Ah, ok. En este caso es un enlace, vamos a ver. Eso es algo que hay que tener
tener presente. En este caso es un enlace. Si yo esto se lo estoy poniendo a una presentación o a un libro o a algún material que va impreso, todos estos datos igual los puedo escribir. Y no importa que no sean enlaces, lo importante es que queden escritos. Entiendo. Ujú. Perfecto. Bueno, ok, entonces ya tenemos el paso de haber llenado utilizado esta herramienta para poder seleccionar las atribuciones que quiero dar al material y la forma que quiero o la descripción de esas atribuciones, por decirlo así. Vamos a continuar entonces con el paso y tal vez aquí entonces ya podés explicarnos un poco más qué significan esas atribuciones. ¿No te escuchas? Listo. Como Sí. les decíamos hace rato, las licencias que tiene, las licencias que tiene Creative Commons para nosotros son 6. Entonces, en la primera es una licencia de atribución. ¿Eso qué significa? Significa que la única condición que me ponen a mí para usar ese material es que yo cite correctamente al autor. La segunda dice atribución no comercial. Esa lo que significa es que yo tengo que citar correctamente al autor y no puedo hacer usos comerciales de ese trabajo. Después de ahí, puedo hacer obras derivadas, puedo hacer diferentes cosas con él. Lo puedo usar de la forma que yo quiera, siempre y cuando no sea un uso comercial. La tercera dice atribución no comercial sin obra derivada. Esa es la más restrictiva de todas las licencias que tiene Creative Commons. Dependiendo de lo que yo esté haciendo, esa es la que voy a preferir usar. Digamos que yo le voy a poner la licencia a una tesis, por ejemplo, a mi trabajo final de graduación. Yo necesito saber o tener, por lo menos digamos, que la gente sepa que yo no quiero que se hagan obras derivadas de ese TFG. Sin que se me tome en cuenta a la hora de generar obras derivadas, porque, por ejemplo, yo quiero saber o quiero tener control o contacto con la persona que vaya a hacer traducciones o que vaya a reproducir de alguna forma el experimento. Incluso eso me sirve a nivel académico porque significa que tienen que ponerse en contacto conmigo para hacer un proyecto de investigación. O sea, ponerle algo que no quiero que se hagan obras derivadas no significa que quiero cerrar por completo el material, sino que quiero tener cierta o diferente participación a la hora de hacer obras derivadas. La cuarta sería de atribución no comercial, compartir igual. Esa es como la que Carol le puso a la presentación, que significa que yo permito cualquier tipo de uso siempre y cuando se me reconozca como autora, no sea un uso comercial y cualquier obra derivada que se genere se le ponga esta misma licencia que tiene mi presentación, en este caso. La quinta dice atribución sin obra derivada. Eso significa que yo no tengo ningún problema con que se use comercialmente incluso, que se use de cualquier forma, siempre y cuando no se le haga ninguna modificación. O sea, que no se modifique de ninguna forma, no se le haga ninguna obra de ningún tipo. Y se me reconozca como autora. Y la última dice que es de atribución compartir igual, que significa que me tienen que reconocer como autora y cualquier obra derivada que se haga, incluso si tiene usos comerciales, tiene que ser compartida con esa misma licencia. ¿Alguien tiene alguna duda con las licencias? Sí, bueno, no sé si es algo que se va a mencionar más adelante, pero ¿cómo se puede reportar el uso inadecuado y cuál sería la consecuencia de ello? Sí, generalmente cuando hay un problema con derechos de autor, lo que va a pasar es que lo primero que se hace es que se le solicita o sea, uno tiene que primero definir qué es lo que quiere que pase. Digamos que yo tengo una foto, que eso le pasó a una amiga panameña. Mi amiga panameña ella es fotógrafa, entonces ella tenía una foto, la tenía en línea, la tenía en Flickr, y una revista agarró la foto y la puso en la portada de la revista, la publicó. Entonces, ella sí tenía la foto con una licencia Creative Commons, pero no tenía permiso para ponerla en la portada de la revista. O sea, no podía hacer obras derivadas, era la licencia más restrictiva de todo, no se puede hacer uso comercial, no puede hacer obras derivadas. Entonces creo que fue que le hicieron obviamente la recortaron, la acomodaron y todo, entonces la revista no podía hacer ese uso.
Ella se puso en contacto con la revista porque otra amiga la llamó y le dijo, mira, qué dichosa, te pusieron la foto en la portada de una revista, alguien que conocía su foto. Ella llamó a la revista y les dijo que ellos no podían hacer ese uso con la foto. Entonces, ella tiene que definir qué es lo que quiere que se haga. ¿Quiere que se retire la foto? ¿Quiere que le paguen la foto? ¿O qué es lo que quiere que pase con la foto? Los de la revista le dijeron que habían cometido el error, o sea, reconocieron haber violado la licencia, dijeron que ellos vieron que tenía una licencia Creative Commons, pero que no sabían cómo, o sea, que pensaron que podían hacer ese uso, pero que no sabían que no podían, que estaban muy apenados por eso y que le ofrecían pagarle la foto. Al final, ese fue el acuerdo al que llegaron, le pagaron la foto y la foto se quedó ahí y después la revista sacó como un artículo, que no era un artículo porque no estaba evaluado por pares, pero digamos un editorial, en donde explicaba qué fue lo que pasó con la foto y cuál fue el error que ellos tuvieron y cómo se dieron cuenta de lo importante que era revisar los derechos de autor antes de usar cualquier material que estuviera en línea. Eso es como un ejemplo bastante claro. O sea, en realidad esto es un ejemplo con un final feliz. También puede pasar que alguien reclame por un mal uso y que la otra persona simplemente no quiera hacer nada, no quiera retirar la foto, no te quiera pagar la foto. Lo que pasa en ese caso es que ya tiene que llevarse a otro nivel, que es a nivel legal, y allí tienes que tener un abogado y todo lo que tiene que. O sea, ya es un proceso. Entiendo, gracias. Sí, cuando uno Entonces, no quiere que eso le pase nunca, simplemente no pone nada en internet. No te oyes, Carol. Que es poco realista en el caso, en el contexto actual, ¿verdad? Que creemos que todo lo que está, porque se asume falsamente que todo lo que está en Internet es para todos y no necesariamente, ¿verdad? Y por eso es tan importante la parte de conocer las licencias, las atribuciones que queremos y estamos seguros que vamos a dar y saber que tampoco es que esto tiene por sí solo ya un peso legal, sino que es solamente una indicación legal, sí, pero que tendría que irse a otras instancias, no es como voy a Creative Commons a poner una queja. Sí, no, Creative Commons no es un bufete legal, eso es importante. Ellos no dan ni capacitación, o sea, ni capacitación ni asesoría para ese tipo de problemas. O sea, en realidad ellos lo que hacen es que ofrecen un paquete de licencias para compartir. Ahora, si el mal uso que se hace es ya, o sea, si ya tiene implicaciones económicas, es que cuando uno habla de reclamar derechos de autor, tiene que pensar en términos económicos, pongámoslo así. Entonces, yo sí tengo un ejemplo por aquí, que si quieren lo vemos. Nada más lo vemos, pero lo vemos porque es una imagen, o sea, es algo que pasó con una imagen. Dejar de compartir entonces. Sí, ya se los, vamos a ver dónde está. Es un panda. Fue muy famoso hace algunos años. Aquí está el panda. Vamos a ver. Entonces, si ustedes ven aquí ese panda, el panda la imagen se llama Panda Punk y es una imagen que hizo como un fan de una banda, que creo que la banda también se llama Panda Punk, y se convirtió en un icono tan famoso y tan representativo de la banda que en algún momento una empresa chilena que se llama Falabella de ropa lo usó para incluirlo dentro de sus diseños. Entonces, sí, el panda tenía o sea, la persona que creó el panda, que se llama, es Armando Torrealba, le había puesto una licencia Creative Commons precisamente porque él quería que todos los fans de la banda usaran el panda para hacerse lo que quisieran. O sea, que si alguien quería hacerse unas botas, pudiera agarrar el panda y mandarle a imprimir las botas. Pero había especificado que no podía tener uso comercial. Entonces, cuando Falabella agarra el panda y lo mete dentro de la línea de diseño de la empresa, él se da cuenta y comienzan un proceso legal. Perdón, apreté el botón equivocado. Ese no era el que yo quería. Era este. A proseguir con la
Sí, entonces con la sí, presentación. es Entonces, aquí, ok, stop share, aquí está. Ok, entonces ese es el ejemplo. Armando sí le gana el pleito a Falabella y con el dinero que logra del litigio él funda un centro para ayudar a otros autores a vigilar derechos de autor. aquí la idea es que, bueno, normalmente, como les he dicho a los profes o a los estudiantes de educación, es que en educación cuesta mucho porque casi todo es con un fin realmente bastante noble, no es un fin comercial, como ha insistido Mailing en todo este rato, pero no nos garantiza, ¿verdad?, que algo le llame la atención a cierta empresa o a cierta organización y quiera, por ejemplo, utilizarlo. Por eso es tan bueno, así como agregamos en nuestros proyectos de investigación o artículos toda la rigurosidad para que sean bien citados, pase lo mismo con los materiales digitales. Y en el caso de la Facultad de Educación, eso es lo que queremos. Ahora que tenemos este espacio especializado en recibir sus materiales digitales, que vengan con todas estas condiciones mínimas para que sean, además de bien valorados, sean también bien identificados por el resto de la comunidad que los vaya a utilizar. Claro, yo tengo una nota. Entonces, alguien podría preguntar, entonces, ¿para qué sirve ponerle una licencia si igual yo no tengo ninguna forma de defenderme en caso de una violación de derechos de autor? Lo que pasa con las licencias es, y lo que hubiera pasado en caso de que no le hubiera puesto la licencia, es que si la persona le irrespeta los derechos, al final tiene que ver con la parte económica, sí. El irrespeto a los derechos de autor en realidad es un problema ético, no es un problema técnico. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que trabajar tanto con los estudiantes y con los mismos profesores para que empiecen a reconocer y a compartir bien, o sea, a generar bien sus obras y a reconocer bien los derechos de las personas que usan, los insumos que usan a la hora de generar estos materiales. Cuando, cuando ya se trata, o sea, entonces uno dice, bueno, entonces no voy a poner eso en el repositorio, porque alguien lo podría usar con fines comerciales y se ganaría la plata que yo no me puedo ganar. Cuando ya existe un pleito cuyo trasfondo económico es de tal magnitud, allí sí se puede reclamar derechos de autor y se harían como si se hubiera respetado todos los derechos reservados. Porque si alguien no reconoce la licencia, lo que hace es reconocer que irrespetó todos los derechos reservados. Y si alguien reconoce que irrespetó la licencia, reconoce que sí había visto la licencia y que irrespetó los términos de la licencia. Listo, bueno, aquí tal vez teníamos unos ejemplos que vamos a dejar publicados en la parte del repositorio de la Facultad de Educación que ahorita les compartimos para que puedan repasar. Son aspectos técnicos, pero que pueden ser de gran valor al momento de que ustedes hagan todo el proceso de licenciamiento de sus materiales. ¿Cómo agrego esa licencia o material que acabo de generar en el ejemplo? Muy sencillo, a mi material, a mi fotografía o a mi video. Dependiendo del tipo de material, pues así va a ser el procedimiento, pero es básicamente copiar, ya sea el código de HTML, en el caso que sea un blog o un sitio web, o copiar todo esto y pegarlo en el material que yo quiero, en el cual yo quiero señalar el tipo de licencia que acabo de seleccionar para este. Entonces, yo lo que hago es pegarlo, en mi caso lo pegué a la última filmina o diapositiva de esta presentación. Puede pasar lo mismo, por ejemplo, si estamos desarrollando una guía o el diseño de un taller, una propuesta didáctica y agregarlo al final para que quede pues explícita la licencia. Por efectos de tiempo no se los voy a mostrar mecánicamente, pero ahora sí se las voy a mostrar cómo quedó en la presentación colocada. ¿Ok? Vamos a seguir. Si tienen alguna duda en relación con la colocación, nos avisan, ¿verdad? Estamos yendo un poquito más rápido por cuestiones de tiempo solamente. Sí, en videos o audios uno puede colocar la licencia al principio o al final. O sea, puede ser incluso una locución o puede ser un texto en videos o en audio. En fotografías es más difícil porque tendría que alterar la foto, pero lo que se hace es que cuando yo pongo una foto en línea,
la subo a algún lugar, dentro de la descripción se incluye la licencia. ¿Qué pasa? Y se relaciona con la consulta tal vez que hicieron anteriormente. ¿Cuál es la consecuencia como docente, verdad? O sea, ¿cómo me podría yo hacer esa consulta? Del mal uso de el nombre, por ejemplo, si firmo como UCR un material. Sí, allí lo que pasa es que si yo no le puedo poner licencia, ya lo dijimos, a algo que no me pertenece. Entonces, si yo le pongo una licencia a algo que no me pertenece y lo firmo como UCR, es como si la UCR le hubiera puesto mal la licencia. Ese es el problema. Entonces, lo mejor es siempre revisar que todo tenga permisos para poder licenciarse nuevamente y que tenga permisos para distribuirse. Como ya les dije, lo primero que se hace es solicitar el retiro del material. Pero si por alguna razón algo que va firmado como UCR le ha generado un daño económico a alguien y esa persona emprende alguna medida contra contra la universidad, va a ser, vamos a ver, no va a ser contra la universidad, no va a ser contra el autor o sea, no va a ser contra el docente en este caso. Entonces, eso puede ser un problema. Exacto, entonces aquí reiterar que todos los insumos que utilicen para crear sus materiales digitales, didácticos, estemos seguros que o los crearon ustedes mismos o usaron insumos que ya tienen señaladas y permitidas sus usos, ¿verdad? Sí, veamos, para que se entienda, para volver al ejemplo de Falabella, Armando demandó a Falabella, no demandó al diseñador que metió al panda entre los diseños de Falabella. Exactamente. Y aquí entraríamos a por qué es importante compartir mi material y recurso digital y qué es el objetivo realmente de esta actividad y en general de que la Facultad de Educación se haya preocupado por generar el espacio y el vínculo con el repositorio institucional para abrir un campo especializado en material digital didáctico. Realmente cada vez que se comparte un material, se difunde y se comparte el conocimiento, que es una de las filosofías básicas de la educación. Entonces, ¿por qué no compartir todo el material que se crea para la docencia y que puede ser usado y reutilizado en otros contextos o por otros colegas y que puede ser aprovechado? Puede enriquecerse, ya sea porque un colega de otra universidad o de otro país puede hacerle sugerencias o recomendaciones o agregarle más recursos o actualizaciones, que también es importante, de los materiales que ya hemos creado, y en general se mejora la práctica educativa. En el momento en que estamos recirculando nuestros materiales y escuchando otras voces que lo complementan u otras profesiones, no queda más que mejorarlo o que hacerlo más grande y con mayores posibilidades de uso. Y ese es otro de los fines de la educación en general, ¿verdad? Tratar de llegarle e impactar mejor en diferentes contextos y favorecer formas de aprendizaje. Alguien puede llegar y utilizar alguna creación de un docente en cierto contexto y adaptarlo para necesidades especiales o, como dice Mailing, traducirlo a otro idioma o agregarle, no sé, los subtítulos o una adaptación para personas con diferentes necesidades de aprendizaje. Entonces, es un ganar-ganar que se conecta directamente con la filosofía de la educación, que es llegar, contribuir, transformar, colaborar, ¿verdad? Y aquí sería pues el punto cúspide de este conversatorio, y es invitarles a utilizar el repositorio de material didáctico de la Facultad de Educación, que, como mencionábamos, es pionero en este campo específico y que está gracias a la colaboración y a todo el trabajo de KERWA, que es el repositorio institucional de la Universidad de Costa Rica, que Mailing tal vez les puede comentar un poco más cómo fue o cómo trabaja, así en resumen, KERWA, ¿verdad? Y por qué está acá. Sí, digamos, este repositorio es una colaboración que tiene el repositorio institucional con la Facultad de Educación y con toda la parte o sea, no solamente la Facultad de Educación, sino con cualquier investigador, docente o estudiante que genere material educativo. Para usar el repositorio en la parte de recursos didácticos, lo que es importante es que
estos recursos no van a estar ahí por un tiempo definido, sino que van a estar ahí de forma permanente. Entonces, a la hora de depositar recursos didácticos, es importante que se tomen en cuenta cosas como cómo se puede reutilizar el material, que vengan bien descritos, que venga bien especificada cuál es la metodología para usarlo, cuáles son las características que tiene que tener el público meta del recurso para que sea más fácil reutilizarlo. Eso es como lo que nosotros les pedimos como repositorio, que no sea, o sea, que sea un depósito consciente de lo que se está haciendo, o sea, que no sea como descuidado a la hora de depositar, para que sea lo más útil posible. Y desde Protea vamos a generar algunos materiales, ya tenemos algunos en la página web donde pueden ingresar a ver la entrada al repositorio desde la página web de la Facultad de Educación y repasar, por ejemplo, cuáles son esas condiciones que estamos solicitando como básicas para que todo material que compartamos en este espacio especializado sea realmente, se pueda utilizar de la forma adecuada. Entonces, todo lo que Maylin les estaba señalando es una de las partes importantes y se los estaremos comentando en otros productos que vamos a hacerles llegar a la comunidad académica. Aquí tenemos una serie de materiales que son los que consideramos materiales didácticos en el contexto de este repositorio. ¿Ok? Tenemos las guías didácticas digitales, las infografías didácticas, las presentaciones didácticas, las presentaciones electrónicas. No sé si me faltó alguna página más. Los videos, los planes didácticos, las secuencias, aquí vendría también las matrices de evaluación, todo lo que ustedes han trabajado con tanto ahínco y que puede ser compartido y valioso para otros docentes o estudiantes en formación, propuestas didácticas digitales de proyectos, de estrategias y de metodologías también son bienvenidas, hojas de ejercicios, como les dijimos al principio. En general, esos serían los materiales didácticos digitales. Toda la descripción de esto también va a estar en la página web de la facultad, en la sección del repositorio que ya les voy a mostrar. Simplemente tenemos que seguir el mismo paso que haríamos para entrar a Kerwa. No sé, Meili, si quieres describirlo básicamente. Sí, básicamente para ingresar al repositorio se necesita una cuenta, que puede ser una cuenta institucional o puede ser una cuenta con algún otro servicio de correo. Se siguen las instrucciones para completar el formulario de registro y después de eso se le asignan permisos para depositar al nuevo usuario. Okay. Para depositar en Kerwa y en esta parte de recursos didácticos va a haber una serie de datos mínimos, entre los cuales están que todos los materiales tienen que tener nombre de autor, todos tienen que tener una fecha y todos tienen que tener... Despisté. El público sí, al que va dirigido. El público al que va dirigido. Ajá, un título es el otro, tiene que tener un título. Esos son como los básicos. Después de ahí hay una serie de campos que son opcionales y el depósito va a pasar después a una fila de curación en donde alguien lo va a revisar, un curador lo va a revisar, va a verificar que los datos coincidan con el recurso, los datos descritos, y después se va a hacer público. Ese es a grandes rasgos el proceso que lleva un recurso que se deposita en el repositorio. Y la diferencia de hacerlo público en un espacio como el repositorio y un blog personal o un sitio web es que aquí puede ser cosechado o rastreado por buscadores fuera del país que son especializados también en materiales académicos y digitales, ¿verdad? Sí, digamos, una ventaja primero es que queda en un dominio UCR, lo cual solamente por eso ya le da más posibilidades de estar bien indexado y de ser encontrado. Después, que está en el dominio del repositorio, lo cual significa que va a ser calificado como recurso académico. Tiene una descripción estándar con metadatos, esos son como los descriptores o los campitos de descripción que se le ponen en el repositorio, que son cosechados por Google y otros cosechadores internacionales. Esas descripciones son estándar, entonces son fácilmente reconocidas e indexadas como recursos académicos. Y lo otro es que nosotros tenemos esos servicios de cosecha por otros servicios internacionales que también se los llevan.
Además de eso, si algún repositorio internacional de recursos didácticos se contacta directamente con el repositorio, nos puede pedir que le demos como lo que se llama un set virtual de registros, en donde nosotros agarramos solo los registros educativos o los recursos didácticos y lo entregamos como un paquetito aparte. Perfecto. Quiero mostrarles dónde ubicar la entrada al repositorio. Es muy fácil en la página principal de la Facultad de Educación. Creí que la tenía ya direccionada. Bajamos a la parte de interés y encontramos la sección repositorio. Ahí podemos, no sé si lo estoy mostrando. No. Ok, voy a mostrarlo nada más como para que la gente lo identifique en la página antes de que terminemos el espacio por razones de tiempo, pero en la página principal de la facultad tenemos una zona que se llama de interés, una franja, por decirlo así, y aquí encontramos esta herramienta nueva tan valiosa para la facultad y para la universidad, que es el repositorio de materiales digitales, didácticos digitales. Aquí tenemos una descripción y una serie de recursos que les ayuda a crear su usuario, les recomienda también lo de las licencias y qué vamos a recibir o qué no, qué se considera material didáctico o no, cómo describirlo. Todo eso lo podemos encontrar acá. Entonces, abrimos el espacio para las consultas finales. Yo tengo las dos preguntas del principio, que si quieren se las contesto de una vez. Uh-huh. Lo primero era relacionar las revistas con Kerwa y el Repositorio Nacional Kimuc. Uh-huh. Lo que pasa con las revistas de la Universidad de Costa Rica es que están en este software OJS, el cual es muy bueno, pero si no está bien configurado, nos da problemas en la cosecha, problemas técnicos. Entonces, lo primero es que tienen que ordenar bien las secciones de la revista para que no nos mande cosas incongruentes, como que las editoriales nos entran como artículo científico, ese es uno. Y lo otro es que tiene que someterse a un proceso de normalización de los nombres de los autores, porque cuando vienen diferentes, la base de datos se llena de nombres diferentes, o sea, no los junta, no los agrupa. Entonces puede estar Meilín Garro Acón, M Garro Acón, Meilín Garro _Acón. Entonces eso nos genera muchos problemas de calidad en los datos. Y una de las cosas que nosotros tratamos de cuidar en el repositorio, pues, es precisamente la calidad de los datos, porque de eso depende que la gente encuentre lo que está buscando y que nosotros podamos entregar además datos de calidad a otros servicios como el SICPRO. O sea, nosotros le entregamos datos a gente de afuera y a gente también de dentro de la U, a servicios de dentro de la U. Entonces, allí yo le recomiendo que se ponga en contacto con Guillermo Murillo, que es el encargado técnico del repositorio, para ver específicamente qué le falta a cada revista, para que nosotros podamos hacer esa cosecha de la forma más limpia posible. Nosotros ya probamos hacer esa cosecha 2 veces y las 2 veces nos dio varios errores el OJS. Los primeros errores que fueron técnicos ya los resolvimos, pero los que tienen que ver con la calidad de los datos no los podemos resolver. Esa es la primera. Y la segunda es la parte de los TFGs en la biblioteca. Para que las bibliotecas puedan compartir los TFGs de los estudiantes, tienen que solicitar que los estudiantes hagan una o dos cosas, una de las dos. O que las tesis vengan con una licencia estándar como Creative Commons de una vez, o que traigan una licencia específica o una licencia de la UCR, como están haciendo la gente del CIBDI y la gente del CEP. Entonces, si la biblioteca de educación es del CIBDI. Sí, ok, entonces pueden usar la misma fórmula que usa el CIBDI, perfectamente. Esa fórmula se la tienen que solicitar desde las escuelas a los estudiantes, porque la biblioteca no es la que solicita y revisa el formato de las tesis, sino que son las escuelas. Entonces, tienen que negociar con las diferentes escuelas para que se incluyan dentro de los requisitos de formato esa licencia, para que cuando la tesis llegue al CIBDI, al sistema de bibliotecas, ya vaya con una licencia y una versión digital, o sea, que no se entregue solamente las versiones físicas. Esas serían las dos que tenía desde el principio. ¿Y alguna otra consulta, compañeras?
relacionadas con las licencias o el tema de licencias para materiales digitales. Bueno, pues entonces queremos agradecer de parte del Programa de Tecnologías Educativas para el Aprendizaje. Les dejé en el chat el enlace de la evaluación de este conversatorio, que les agradeceríamos, por favor, nos ayuden completándolo para poder seguir mejorando o identificando temas que sean de importancia o de valor para la comunidad académica de la universidad y en específico de la Facultad de Educación. Entonces, pues, esta sería la primera actividad relacionada con el repositorio de materiales didácticos digitales y esperamos que sea el primer paso para que se visibilice el gran aporte que hace la docencia y la docencia universitaria creando material de calidad y que puede ser utilizado en el sistema educativo nacional e internacional. Buenos días, gracias a todos y a todas. Ajá. Que no aparece el formulario para la evaluación en el chat. Voy a volver a ponerlo. Vamos a ver. Un segundito porque vamos a volverlo a copiar acá. Ok, voy a volver a ponerlo en el chat. Y me avisa. Ay, es que estaba en el waiting room, perdón. Ahora sí. Ya, ahora sí aparece. Ahora sí, me disculpo por el errorcillo técnico y les agradecemos mucho su acompañamiento y su presencia en este espacio. Sí, muchas gracias por la iniciativa y toda la información bastante relevante. Bueno, muchas gracias a todas. Ya saben, si tienen alguna otra consulta sobre depósito en el repositorio, nos pueden contactar directamente a kerwa@ucr.ac.cr. Muchas gracias. Buen día. Gracias.